Buenas noches, compañeros del doctorado en educación. Mi nombre es Nelson Ricardo Fino y hoy les voy a hablar del concepto de aprendizaje y el valor de las teorías del aprendizaje, ¿no? Miren que básicamente las teorías del aprendizaje, la epistemología del aprendizaje, se resume a estas grandes dos vertientes, ¿no? Al racionalismo y el empirismo. Básicamente el racionalismo como esa idea de que todo lo aprendemos por medio de la razón. Y el gran exponente de esto, pues Platón, ¿sí? Su mundo de las ideas, su mito de la caverna y de las sombras es no. Y el empirismo, que el empirismo tiene que ver con que todo lo adquirimos por medio de los sentidos. Yo creo realmente que es una combinación de los dos. Y finalmente la ciencia ha demostrado, la ciencia práctica, que es una combinación de los dos. Muy complicado simplemente pensar que todo lo aprendemos por la razón, que todo es innato, ¿sí? Y más complicado es pensar que simplemente la naturaleza está ahí como para que la observemos y ya lleguemos a conclusiones válidas. Por otro lado, ¿sí? Tenemos un par de definiciones de aprendizaje que básicamente son las mismas. Tenemos al autor Schoch, que habla de que el aprendizaje se basa en el enfoque cognitivo, en el cambio de la conducta a partir de una experiencia diferente, ¿sí? He señalado estas palabras claves: cambio, experiencia y adquiere, porque efectivamente uno piensa, uno pretende que en el momento en el que alguien aprende haya un cambio, ¿sí? Un cambio basado en una experiencia que uno pretende que sea positiva, ¿no es cierto? Y que se adquiere, es decir, que se apropia, aprendizaje, de aprender, de que se prende, ¿sí? De que no se necesita un proceso de memorización porque se hizo el ejercicio suficiente para que el aprendizaje ya sea mío, ¿sí? El hecho de aprender es un hecho complejo, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero notemos que básicamente ahí la mariposa que cambia y que perdura con el tiempo y uno se hace el conocimiento. Por otro lado, miren que hay tantos tipos de aprendizajes como tipos de inteligencias, ¿sí? Y básicamente si uno es muy optimista, no solamente está la experiencia, la inteligencia intelectual, sino inteligencias múltiples como las que habla Gardner, ¿no es cierto? En la misma medida tipos de aprendizaje. Entonces, viene por descubrimiento, ¿sí? Un aprendizaje haciendo actividades, un aprendizaje mecánico, un aprendizaje memorístico, un aprendizaje significativo en el sentido de Auswell también, que está de acuerdo con lo que yo sé, un aprendizaje productivo, un aprendizaje reproductivo, de tal vez hasta memorístico, repetitivo, un aprendizaje amplio de representaciones mentales también, o un aprendizaje de conceptos, ¿no es cierto? Alguna vez estaba en una conferencia de educación y un doctor, que no recuerdo el nombre, hablaba de las 70 tipos de aprendizaje y que todos son válidos de por sí, dependiendo del momento, de lo que se necesite en el momento, ¿no? ¿Sí? Teorías del aprendizaje, pues básicamente miren que de la misma forma como hay teorías de la física, de la química, del universo, necesitamos tal vez la teoría más importante es la teoría de cómo se aprende, ¿no? De cómo adquirimos conocimiento, de cómo construimos los conocimientos, ¿no? Entonces miren que una teoría es un conjunto científicamente aceptable de principios que explican un fenómeno, en este caso el fenómeno de aprender. Es el fenómeno que nos convoca, ¿no? Las teorías ofrecen marcos de referencia. Efectivamente es una teoría, ¿no? Si uno piensa en la física clásica, el marco de referencia es esa física que creó Newton, ¿no es cierto? Si uno piensa en la física moderna, el marco es la física de Albert Einstein, ¿no es cierto? Pero básicamente nosotros como educadores pensamos en teorías para que nos justifique esa práctica docente, ¿no? Las teorías reflejan los fenómenos del entorno y generan investigaciones por medio de hipótesis. También es una definición aquí de este autor tan importante que seguimos en este capítulo, ¿no? La importancia de las teorías del aprendizaje. Según Gallardo, el propósito de las teorías del aprendizaje es identificar los procesos de adquisición de conocimiento y a partir de ellos describir métodos. Efectivamente, esto me parece muy importante porque
uno siempre dice cuál es la importancia de una teoría, ¿no? Y eso depende también del propósito, ¿no? Por ejemplo, si uno piensa en el condicionamiento operante de Skinner y de Pavlov, eso es importante para aprender cierto tipo de cosas, o el ensayo y el error, o la teoría de la Gestalt, que es una teoría más completa y más, o la teoría del aprendizaje de Piaget, con todas sus escalas de conocimiento y todo su desarrollo del niño, ¿no? O que dice uno de Vygotsky, con su B de Vygotsky, ¿no es cierto? El tener todas las herramientas para construir conocimiento y poder darle finalmente un valor. O sea, finalmente la importancia de las teorías tienen que ver con el hecho de que uno, dónde las va a aplicar y en eso se define la metodología, ¿no? Miren que aquí ya vamos a hablar de las conclusiones. He escrito un par de conclusiones. Un par, no, tres conclusiones. El objeto del conocimiento fundamental del ser humano es cómo se aprende, ya que en la medida en que tengamos claro esto, podemos hacer el ejercicio de metacognición para que de esta forma estar entrenados en nuestras propias habilidades, fortalece oportunidades en el momento de hacernos de nuevo conocimiento. Como profesionales de la docencia debemos tener claras las teorías del aprendizaje que podemos utilizar en determinado momento con el propósito de aplicarlas en nuestra hora de clase, ¿no? El proceso de enseñanza-aprendizaje es una utopía. Eso me parece genial porque básicamente uno dice proceso de enseñanza-aprendizaje, mentiras. Lo importante es el aprendizaje. Pero el aprendizaje básicamente tiene que ver con la motivación que tiene el alumno, esa lucha que nosotros tenemos a diario por motivar a nuestros estudiantes y mostrarles algo, ¿sí? Y generar metodologías en base a las teorías de aprendizaje es muy complicado si no logramos que ellos estén atentos a nuestras clases. Finalmente, estas referencias que hemos encontrado en las lecturas de la semana y ante todo les agradezco por la atención.